ok salaamaaleykum et l'athlète de la diaspora mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm on salue et on vous aime beaucoup d'accord aujourd'hui nous sommes à Bala Negra, la région d'Almeria, ici à quelques kilomètres de l'Ejido, mais la région d'Almeria, province d'Almeria. Un grand jour aujourd'hui, Magal Touba Almeria 2026. ñu ngi ak Mame Birame Diouf xam nañ ko bu baax baax télé bi xam na ko tur bi mooy Amina ak tamit Binta d'accord ñooñu waa fii la waa Almeria fii la Bala Negra et maa ngi lay nuyu salaamaaleykum. maaleykum salaam. Amina maa ngi lay nuyu. Maaleykum salaam. Binta no. Binta, te saludo también en español, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, on va essayer de commencer avec Mame Birame Diouf. Tey bis bu mag la, c'est un grand jour bis bu mag la Magal Touba Almeria 2026. xam naa ne àdduna bi yëpp tey magal bi moom foo ne moom ñu ngi koy célébrer Sénégal ba fii mais maam ñu ñëwaate encore di la nii di la sant di la gërëm tey seen taxawaay tamit bi ñëwee loolu moo ñu tax ñëw pour ñu xam lan moo fi xew ak suñ doom yi tamit suñ rakk yi tamit te ñoom dinañ wax espagnol parce que fii lañ nekk pour tamit ñi dégg espagnol wala ñi déggul olof ñu mën a xam tamit lan moo xew fii mais loolu jarul sax pour ñu kii ko parce que ku ñëw fii rek mën nga xam lu xew fii ñu ngi woon Almeria ma commencé ak yow rek ma bàyyi la nga nuyu téléspectateur yi loolu rapidement la ñëw ak xale yi. waaw salaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk fii yëpp bés teew ci bés bi. ñoo ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm. ndax bés bi nag la bés boo xamante ni dafa tombé tàngaay. te ñëpp dañoo bay seen yiite ngir bés bi. kon ñoo ngi jaajëfal koo xamante ni amoon nga yéene teew ak ñi fi nekk ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax ñu yàgg di fekkee bés bi. très bien d'accord maam loolu rafet na kaddu boobu rafet na ñu dem ak xale yi rek mais jël la ci yow mais balaa loolu ma laaj la rek fii moom taxawaayu jigéen ñi moom ku fi ñëw moom war nga ko xam depuis Almeria tamit loolu ñu commencé loolu mais ñu dem ci xale yi nga wax ma rek jigéen ñi bu ku wax rek magal wala yu mel nii rek foo nga gis jigéen ñi seen taxawaay seen motivation lu waral loolu. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyuwaat ñëpp ndax it bés bi daa nekk bés boo xamante ni ren jii nañ ko defee woon daaw macha allah ren jii la ëpp fuuf ndax lu ñu defoon daaw benn rek ren jii def nañ ko ñaar ndax la ko waral mooy wax dëgg yàlla lan daan soor ci ay mban nag ngir añ daaw rek ñoo ngi doon def ay 7 mais ren jii suñu borom dogal na ñoo ngi def ba 11 dem 12 moom la ñu toog añ 11 mbana. reer bi bokku ci. reer bi dam xar quoi. waaw non waaw. bana li nga xam ne mooy añ yi ndax. añ waaw ceeb yi daal ndax ceeb yi la gañ bokk. waaw léegi li nga xam ne moom lañu jënd ci ay xarit. toll na ci ren ji ay 28 xar defe naa ne. 28 xar. ginaar yi ñoo ngi jënd 200. 200 ginaar. moom la ñu togg ren ji. waaye wax dëgg yàlla. ren ji programme bi nu mu demee ren. wute naag daaw. ndax itam tàng na lool. waaye nag xiwal yi ren la gën a yokk. kon ñoo ngi jaajëfal wuute nag daaw salle bi Almeria dafa bëri nit est-ce que ceeb bi kii na parce que foofu dafa bëri nit de. li ma gis foofu. waaw bi ma ko déggee nag gars yi woo ma ne ma. salle bi fees na moom salle bi fees na del ba ci biti léegi dana kii waaye nag am naa rafet naa njort ne. waaw xëy na dina mot. waaw dina mot ndax itam ren jii. ni lañ ko mën a xoole ngir bu déwee ne ñu mën a yokkaat. ndax daaw. nii la demee woon ma ne kon bu déwee ne dinaa yokkaat yeneen ñetti mbana bu ñeent. séeréer yi ñu ngi xaar ceeb bi foofu xam naa loolu moom si kanam rek ¿qué tal estás? Bien. ¿Me has dicho nombre cómo? Amina. Amina, ¿qué tal? Bien. Binta, ¿no? Binta. Bueno, en español. Creo que hoy es un gran día, ¿no? Para la comunidad senegalesa, ¿no? Sí, es un gran día. ¿Y qué te para... parece hoy? Las madres están aquí, los padres están en Almería, pero un poco de todos los sitios. Motivación, ¿no? ¿Y por qué todo el mundo, casi el mundo entero? Hombre, es por el amor que se le tiene al Centuba. Aunque no estemos en Senegal, pero ese amor sigue. Y como ha dicho aquí mi tío, cada año va aumentando. ¿Es tu tío? Sí, es mi tío. Muy bien, cada muy bien. año va aumentando. Sí. El año pasado se hicieron 7 ollas grandes, este año 10, mucho más pollo, mucho más carne. Entonces como que a todo el mundo le da más ganas de venir y contribuir. Contribuir. Sí. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Antes de ir con Binta también, que nos va a explicar, porque aquí hay motivación por las madres, estamos viendo por la comida y todo eso. Y tú crees que hoy también lo que estamos aquí en España, aquí Bala Negra y tal, por eso, por lo que está en Senegal, a lo mejor algunos piensan que estamos aquí y tal. ¿Tú cómo ves el contacto entre nosotros, las madres y tal?
porque esto forma parte de la integración también, porque la gente se conoce, cuando uno llama viene todo. ¿Cómo ve la relación entre nosotros? Hombre, yo pienso que es una manera como de comunidad, porque uno viene de Almería, de Roqueta, de Elegida, y así nos conocemos. Te hace un amigo, el año que viene, pues mira, he conocido el año pasado, el año que viene llama a otra amiga, y así se va creando una comunidad más unida, más fuerte. Más fuerte. Sí. Muy bien, vamos con tu hermana o tu amiga Binta, ¿no? Mi hermana. Tu hermana. Bueno, pues Binta, ¿tú cómo lo ves hoy, el día de hoy? Lo veo pues una bendición porque cada año pues estamos aquí, conocemos más gente, estamos luchando por ser Intuba, cada año pues hacemos celebraciones que nos hacen como más murit y nos juntamos más y eso me parece muy, muy bonito. Orgullosa hoy de ser senegalesa, pero de ser también gente de aquí porque está tu madre, está las amigas y tal. Para ti hoy es un día muy grande, ¿no? Sí, hoy es un día súper grande, estoy muy orgullosa de ser senegalesa, de ser murit, así con a más gente, las celebraciones, estoy muy, muy orgullosa. Muy orgullosa. Pero también hay mujeres que están aquí que no son murit también, ¿no? ¿Por qué eso? Porque todos somos lo mismo, senegalesa, tenemos unión también entre nosotros, ¿no? Claro, todos somos iguales, podemos celebrar todo juntos, da igual si eres muritillán, da igual, somos personas y lo podemos celebrar todos juntos. Gracias, Binta. Un mensaje a Senegal también, lo que nos están viendo también a través de nuestro tele también en Senegal, que aquí tenemos unión, tenemos muchas cosas conjuntamente, hacemos muchas cosas juntos aquí. Claro, ahí en Senegal sería mucho mejor y al Tuba estar en todos lados, pero aquí también quiero que sepáis que nos lo estamos pasando bien, en familia y lo estamos disfrutando y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Binta. Volvemos con tu hermana, es tu último mensaje. ¿Y tú qué le darías un mensaje a los que están en Senegal, que aquí, antes del Magal o después del Magal, cómo estamos? Estamos siempre juntos, ¿no? Que estamos trabajando juntos la comunidad senegalesa, ¿no? Estamos siempre juntos, siempre hacemos reuniones, daira, muchas veces entre las mujeres hacen reuniones para conocerse entre las nuevas, las antiguas. Yo llevo viniendo al Magal desde pequeña y gracias a eso he conocido a mucha gente, mi madre también. Tu madre también. Que no piensen que porque estamos en España no cada uno va por su parte. Seguimos unidos y creo que más que en Senegal porque somos minoría. ¿Y tú qué te parece ser Intuba? El mundo habla de ser Intuba. ¿Y tú cómo te sientes ser murit también y tal? Y dinos algo de ser Intuba. Lo mismo tú no has estado en Senegal, ¿no? Te va y viene, ¿no? Sí. Pero estando aquí siempre escuchando Sentuba, ¿qué te sientas? ¿Qué piensas? Hombre, pues Es un grande, ¿no? es una persona muy grande, Muy grande. la verdad que como un orgullo conocerlo porque no mucha gente lo conoce y saber su historia, todo lo que pasó, todo lo que hizo por el pueblo senegalés, la verdad que es un orgullo ser murit y senegalés. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Binta, también. Bueno, son tu eso y Legui, mam. wax nañ espagnol loolu expliqué nañ lépp vraiment kontaan nañ trop parce que mel nii xam nañ lépp Sénégal fii seen diggante Mouride ak Tidiane suñu diggante tamit vraiment loolu am solo la xale yi nekk fii loolu am solo la yow léegi message la loolu ñu mën a wax jigéen ñi jógee fu ne ñëw te tamit seen taxawaay seen motivation tamit nga delluñ ci loolu rek après ñu xool tamit parce que gis nañ foofu boo xoolee bool yi xam naa ne moom lépp dina kii nii ceeb bi moom il faut mu dem Almeria capitale xam naa fii lañ ko defaree fi Bala Negre mais il faut mu dem Almeria capitale parce que ñu bëri ñu ngi foofu loo ñu mën a wax rek. waaw léegi li ma bëgg a expliquer tuuti rek. ndax it mbir boo ci nekkee ñu yaatal la foofu nga sant borom kon ni ma ko mën a sante foofu rek tubaab yi xam ko. waaye nag ki dëgg espagnol dëgg nga xam ne fi la juddoo. mag fi yaroo mu traduire ma ko espagnol pour ñëpp mën koo xam. ngir ñëpp mën koo dégg. ku ñuy wax Naasi borom kër gi ndax bi ma soxlaa kër gi su toggee fi vraiment daf ma Naasi mooy kan mooy moom kii mooy moom fii te daf ma koo abal gratis fayu ma defuma dara ne ma lépp a ngi nii courant ndox lépp fayuñu dara to ab tubaab la ma bokk nag kii ab tubaab la waaw mu remercier ko voilà ñu remercier ko Naasi waaw sant ko daal waaw ti español bueno eso lo que estaba diciendo tú ya lo estás entendiendo porque en Wolof que tú entiendes muy bien que tu tío también
El hombre que ha dejado el sitio para facilitar eso, para todo eso, yo creo que también merece agradecerlo un poco, y tú le agradeces un poco a nombre de toda la comunidad senegalesa, a todos los murit, que yo soy tiján, pero todos somos murit y todos somos senegaleses, y le agradezco un poco, y a ver también para el próximo vez también, porque se facilita para el próximo vez también. ¿Qué se llama? Nasi. Nasi. Queríamos darle las gracias también a Nasi, que es el dueño de esta casa, que nos ha facilitado aquí cocinar. No nos ha cobrado nada, luz, agua, llevamos aquí desde prácticamente el miércoles trayendo cosas, viniendo. Y no es una cosa fácil porque no cabemos en todos los sitios con la olla, el ruido, ¿sabes? Que somos más, Claro, más claro, animados. Entonces le damos las gracias en nombre de toda la comunidad senegalesa, de la diáspora. Que muchas gracias. Muchas gracias. D'accord, muchas gracias. Binta, muchas gracias. Terminamos. ñun tamit suñu kii nii télé bi moom xam nga ko xam nañ ni bu baax ñun tamit ñu déplacé ñëw ba fii nii loolu lu am solo la, mais yéen tamit seen motivation seen courage tamit loolu kii na depuis Almeria bon il faut ñu ñëw fii léegi message la tamit pour communauté bi yëpp Sénégalais yëpp bis bu mel nii bu ñëwee dimanche la dafa tombé juste dimanche la ñëpp ñëw. ma bàyyi la rek sa kaddu bu mujj bi la nga félicité nit ñi ñëw Almeria salle bi dafa fees mais xam naa ci kanam dina gën a bari nit nga félicité nga ñaani ñun tamit boo déwén ñun ñëpp incha allah ñu ñëwaat fii Bala Negra wala Almeria. waaw ñoo ngi jaajëfal Diaspora TV bi nga xamante ni Khalifa Touré moo ci nekk. ñoo ngi ko jaajëfal bu baax a baax ci déplacé wu. ndax wax dëgg fa yàlla fu mu dëggee liggéeyu Sëñ Tuubaa day bay ay yiiteem ñëw mu jaral ko mu ñëw ci bés bi def ci li mu mën ak lu mu mënul lépp comme niñ ko ñëpp di defee noonu la koy doxalee kon ñoo ngi ñaan Diaspora ji nga xam ne mooy Diaspora TV ñoo ngi ñaan suñu borom yëkkati ko ci kaw ba mu bokk ci télé yi gën a mag ci àdduna ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax ndax am nañ yéene gi it ndax chaque année dana bay yiiteem ñëw ci liggéey waaw dana bay lépp ñëw ci liggéey gi fu mu mënti nekk it dana woote ne maa ngi ñëw bokk ci liggéey Sëñ Tuubaa ji kon loolu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam soxna yi waaw ndax soxna yaa ngi nii ñëpp gis nga ko waaw ñëpp a ngi ci liggéey soo limee da ngay juum waaye doo motal waaye nag ñëpp rek naa ne soxna yi rek ñëpp rek waaw di sant sama jarbaat yi sa jarbaat yi ndaxte kii gis nga ko moo yore otoom boobu tey fu mu bëgg a dem dafay dem jël xaalisam itam di ci jaay waaw di jël xaalisam di ci jaay loolu am solo la loolu am solo la dina am chance loolu kii la ñu ngi ko ñaanal tamit inshallah ñaanal waaw sool mi tamit Binta sa jarbaat la waaw ci liggéey ñoo leen di jaajëfal ñoom it bu baax a baax lañ jëm ci kii waaw inshallah d'accord loolu ñu kii conclure loolu fii après nga woon ñu kii ni di la wax rek jërëjëf Mame Birame ku baax nga parce que fu ñu ñëwee rek Kemadero fii ñu fekk la même Almeria am na ñu ma laaj mbaa gisante ak Mame Birame mbaa da nga fay dem ma ne ko non ñi ngi jokkoo ñi ngi waxtaan damay dem foofu kon merci beaucoup te télé bi tam toujours yaa ngi ñu encouragé loolu am solo la jërëjëf gracias Binta de nada gracias hasta próximo inchallah d'accord donc la diaspora ñëw nañ gis nañ lu bari ñu kii rek di leen woon kii ni après ñu conclure ci loolu ngeen woon ñu lu am fii mais en tout cas gis nañ fii lu bari merci beaucoup jërëjëf ok